Muy buenos días, mis hermanos. El Señor nos bendiga a todos rica y abundantemente. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que hoy nos da, por esta mañana hermosa, maravillosa, el cual nos permite nuevamente congregarnos juntos como hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Y una vez que encontremos el versículo, nos vamos poniendo de pie. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Y leo en favor de toda la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor respalde su palabra. Se pueden sentar, mis hermanos. En el día de hoy el Señor nos regala un mensaje el cual tiene como título Una generación que no conoció al Señor. Y es que desafortunadamente estamos viendo, mis hermanos, que hoy en día se ha levantado una generación que no conoce al Señor. Una generación que no tiene el más mínimo temor de Dios en sus corazones. Y que por esa misma razón estamos viendo, mis hermanos, una sociedad en total decadencia, una sociedad con un alto grado de inmoralidad, una sociedad sin principios, una sociedad sin valores, una sociedad implacable y sin afecto natural. Estamos viendo, mis hermanos, ante nuestros ojos que se está levantando una generación que ha perdido su identidad por completo. Es triste ver ante nuestros ojos cómo hay hombres que se creen mujeres, o cómo hay mujeres que se creen hombres, cómo hay hombres y mujeres que se creen animales, con los llamados Terians, lo cual muestra que es algo que está cambiando por completo el perfecto diseño que nuestro Señor estableció allá en Génesis 1:27. Y vayamos a ese pasaje. Génesis 1:27. Dice el Señor en su palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ese fue el diseño perfecto del Señor. Ese fue el diseño perfecto de nuestro Dios, el cual estamos viendo hoy en día cómo el hombre ha tergiversado ese diseño. Cómo el hombre que vemos que no hay un temor de Dios en su corazón. Porque es que la misma palabra nos dice que a imagen de Dios fuimos creados. Entonces, ¿qué estamos diciendo allí cuando el hombre quiere degradarse al nivel de los animales? Que Dios es un animal. Eso es totalmente ilógico, mis hermanos. Este fenómeno que estamos viendo de los llamados Terian es algo que nos tiene que llamar la atención.
¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Porque es que estas son las consecuencias de algo en el cual cada uno de nosotros, directo o indirectamente, hemos incurrido. Y eso es lo que vamos a ver hoy a la luz de la palabra. ¿Qué ha generado que esta generación que se está levantando hoy sea totalmente inmoral, sea sin principio, sea sin valores, sea implacable, sea sin afecto moral? Estamos viendo ante nuestros ojos una descomposición de la sociedad muy grande, mis hermanos, la cual nos tiene que alertar porque nuestros hijos van a crecer en medio de ella, nuestros nietos van a crecer en medio de ella. No va a ser nada fácil, mis hermanos, para ellos, y para nosotros lo vemos como algo que nos tiene que horrorizar, que nos tiene que alertar. ¿Cómo será para ellos, mis hermanos? Por eso es que la importancia de enseñarle a nuestros hijos a conocer al Señor, porque es allí precisamente donde está la raíz de este problema, mis hermanos. Que olvidamos un gran mandamiento, como lo acabamos de leer ahorita en Deuteronomio 6, del 1 al 9, dentro del cual vamos a profundizar, mis hermanos. Entonces, ante una sociedad que no conoce absolutamente de Dios, estamos viendo toda una cantidad de abominaciones que se vienen cometiendo. Estamos viendo una pérdida de identidad. Estamos viendo una pérdida de principios y valores, del cual la Biblia, que es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien escudriñar para darnos cuenta que de todas estas cosas el Señor nos advirtió, mis hermanos. Y para eso, vayamos al libro de Romanos. Romanos 1 del 23 al 31. Y vemos cómo hace muchos años el Señor nos advirtió de esta condición en la que iba a caer el hombre, de esta condición de depravación, de esta condición de inmoralidad, de esta condición de maldad. Y dice la palabra del Señor en Romanos 1 del 23 al 31. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, mis hermanos. La Biblia nos está hablando. Hace casi 2000 años que el apóstol Pablo, condición que estamos viendo ante nuestros ojos, cómo el hombre ha caído a un nivel de hacerse igual a los animales, cuando Dios le encargó al hombre que se enseñoreara de todos los animales de la tierra, del cielo, la tierra y de los mares. Y estamos viendo es un fenómeno que es todo lo contrario, el hombre degradarse al nivel de un animal. Vemos cómo ha perdido realmente la identidad, cómo el hombre está mostrando desesperadamente el gran vacío que hay en su corazón, mis hermanos. Porque no es solamente este fenómeno, está el fenómeno de la inmoralidad sexual, está el fenómeno de los homosexuales, las lesbianas. Todo esto muestra el gran vacío que hay en el corazón del hombre, el cual quiere llenarlo con depravaciones, el cual quiere llenarlo con inmundicia, como lo vamos a ver aquí en este versículo de Romanos que estamos leyendo, capítulo 1. En el 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos en este verso 25 una realidad que no es ajena a nosotros, mis hermanos. Vemos cómo el hombre antes rinde culto más a la creación que al dueño de la creación. Vemos cómo el hombre ha hecho parte de su familia a sus mascotas, como los gatos, los perros y otros tipos de mascotas que están teniendo en sus casas, las cuales le dan un trato igual o quizás mejor que a su propia familia. Vemos cómo hoy en día los jóvenes que se levantan no quieren tener hijos, sino que prefieren tener una mascota para que reemplace el diseño ideal de Dios, porque Dios
nos mandó a que nos multiplicáramos, a que procreáramos, mis hermanos. Entonces vemos una distorsión de la identidad del hombre, el cual se debe precisamente a eso, a que esta generación que se viene levantando no le enseñamos a conocer a Dios, no le dimos a conocer al Señor como un mandamiento que Dios nos dio, mis hermanos. Y que lo podemos ver claramente en este versículo que acabamos de leer en la lectura inicial. Vayamos nuevamente allá, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y vamos a escudriñarlo. Dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio, dice: esto pues, aquí está hablando Moisés, hablándole a su pueblo Israel. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que les enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. No es solamente de enseñarlo, no es solamente de aprender la palabra. Aquí nos piden que tenemos que ponerlas por obra, porque al ponerlas por obra es el testimonio que vamos a dar nosotros ante nuestros hijos, ante nuestra familia. Dice en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. No dice ni uno ni dos, mis hermanos. Porque es que nos hemos acostumbrado a obedecer a Dios, pero a medias. En lo que nos agrada lo obedecemos y en lo que no nos agrada, como que sí, como que no. Y esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios. A Dios hay que obedecerlo en todo, porque mire que aquí nos subraya en este versículo Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Y dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí Dios nos está dando un mandamiento de que hay que guardar los estatutos y mandamientos del Señor. Guardarlos es hacerlo, cumplirlo. Pero mira que dice que se los enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Para qué? La consecuencia de esto es que nuestros días serán prolongados sobre la tierra. En el versículo 3 hay otra consecuencia. Al guardar los estatutos, y lo vamos a ver, dice, oye pues, soy Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Y esto es lo más importante, mis hermanos. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que darle a conocer a Dios. Tenemos que ellos crezca el temor de Dios en sus corazones, porque eso va a significar para ellos una protección para este mundo tan perverso al cual ellos se van a enfrentar, mis hermanos. Nosotros ya vamos de salida y estamos viendo ya la descomposición tan grande que hay. A ustedes no les aterra la idea de ver a sus hijos al mundo que se van a enfrentar, mis hermanos. Un mundo donde los hijos han perdido principios, valores, no hay respeto absolutamente por nada, no hay respeto por los padres, no hay respeto por las instituciones, no hay respeto por los gobernantes, ni aún por las autoridades hay respeto, mis hermanos. Es terrible lo que se nos viene para nuestros hijos, es terrible lo que se nos viene para nuestros nietos. Pero es algo que no nos debe dar temor si nosotros seguimos este mandamiento. Tenemos que darle a conocer al Señor para que les vaya bien. Tenemos que darle a conocer al Señor para que aún en medio de esa condición tan terrible en la que ellos vayan a crecer, Dios los guarde y Dios los proteja. Mire que Dios siempre ha guardado a su pueblo aún en medio de las diferentes condiciones que han enfrentado. Dios los ha guardado y los ha protegido. Y nosotros somos pueblo de Dios. Y si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a sus principios, el Señor nos va a guardar de todas estas cosas terribles que vienen y que vendrán. Pasemos al versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Miren cómo Dios recalca la importancia de enseñar la palabra de Dios, la importancia de dar a conocer a Dios, porque es que si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que estudiar su palabra. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos los manda que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer si ni siquiera dedicamos tiempo a estudiar su palabra? Y si lo hacemos y lo estudiamos, nos quedamos con eso y no se lo compartimos a nuestros hijos, no los estamos guardando.
no los estamos protegiendo. Con este mandato el Señor no solamente nos está guardando a nosotros, sino a nuestras generaciones, mis hermanos. Y dice en el 7, mire cómo recalca el Señor: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y es esta la raíz del problema que estamos viendo hoy en día, mis hermanos. Es esto lo que está generando toda esa cantidad de depravaciones que estamos viendo, toda esa cantidad de inmoralidad que estamos viendo hoy en día, mis hermanos. Y que si seguimos indiferentes a este problema, nuestros hijos van a ser arrastrados, mis hermanos. Y es nuestro deber como padres instruirlos en el camino de Dios. Es deber como nuestros padres instruirlos en el conocimiento de Dios. Si realmente los amamos, tenemos que instruirlos en el conocimiento del Señor. Esta situación que estamos viendo hoy en día no es nueva, mis hermanos. Aún el pueblo de Israel incurrió en ella, que se levantaron generaciones que no conocieron al Señor. Pero Dios, como buen padre que no los dejó sin castigo, mis hermanos. Como buen padre que no los dejó sin disciplina para ayudarlos a encauzarlos nuevamente. Porque sabía que si los dejaba así, era su perdición completa, era su perdición total. Y en ese sentido nosotros también tenemos, si amamos a nuestros hijos, disciplinarlos, porque así nos los pide la palabra del Señor. Pero veamos en un versículo que esta situación no es nueva. También en la antigüedad ya se había presentado. Vayamos al libro de los Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, del 8 al 10. Jueces, capítulo 2, del 8 al 10. Recordemos que una vez que Moisés murió, el encargado de entrar al pueblo de Israel a la tierra que Dios les prometió fue Josué, el cual conquistó todas las tierras que Dios le había dado. Y después murió, como dice en el versículo 8, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Tinás-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice en el 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, toda esa generación, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nos detenemos ahí un momento, mis hermanos. José fue un hombre que fue instruido por Dios en el conocimiento del Señor, en darle a conocer al Señor a sus hijos. Recordemos aquella célebre frase de Josué, que mi casa y yo serviremos al Señor. Pero esto nos demuestra que después que esa generación murió, se levantó una generación que no conoció a Dios. Esto demuestra que obviaron el mandamiento que acabamos de leer en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y que por esa razón se levantó una generación que se desvió totalmente del camino, que se fue tras otros dioses, que hizo cosas abominables ante los ojos del Señor, como hacer lo que otras naciones hacían, que era ofrecer a sus falsos dioses sus hijos en sacrificio. Hasta ese nivel llegaron. Y fue algo que trajo la ira de Dios contra su pueblo. Pero no lo hizo por destruirlo, lo hizo porque necesitaba corregirlos nuevamente, necesitaba corregir ese camino. Y ahí vemos como en el versículo que sigue de Josué 2, del 11 al 15, y lo vamos a leer. Josué 2, del 11 al 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Después que murió Josué, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses,
los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Cambiaron el Dios verdadero por otros dioses. Dice en el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. Josué 2 del 11 al 15. Voy en el 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. En el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción, mis hermanos. Aquí vemos que no es nada bueno separarnos de Dios, que no es nada bueno alejarnos de Dios, mis hermanos. Porque aquí vemos claramente cómo Dios se apartó de ellos, dejándolos en manos de robadores que los despojaron, dejándolos en manos de sus enemigos. Ellos dejaron a Dios y Dios se apartó de ellos para que ellos se dieran cuenta de esta manera su error de haberse alejado y de apartado de Dios. Pero más adelante nos muestra que ellos clamaban a Dios y Dios, movido a misericordia, les nombraba jueces, los cuales los defendía de sus enemigos. Y una vez que este juez moría, volvían otra vez a lo mismo, a hacer lo malo delante de Dios. Lo cual nos muestra la condición del corazón del hombre, lo cual nos muestra la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno, que está siempre buscando lo malo. Y que esto es algo que no vamos a poder combatir si no buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Es algo que no vamos a poder combatir si no nos alimentamos de las herramientas que Dios nos ha dado, como la oración, como la intimidad con el Señor, como el congregarnos, como el ayunar. Todas estas son herramientas que Dios nos ha dado para fortalecer nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no es capaz de producir nada bueno. Recordemos que la misma palabra de Dios, allá en Santiago 3:15, nos habla de la sabiduría del hombre natural, de la sabiduría del hombre que no tiene temor de Dios en su corazón. Y dice que es primeramente terrenal, es animal y es diabólica, mis hermanos. Volvamos nuevamente al libro de Romanos, donde estábamos ahorita. Romanos 1, 23 al 31, que no lo terminamos de leer en su totalidad. Romanos 1, del 23 al 31. Y retomamos a partir del versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Allí habíamos quedado, y eso es algo que estamos viendo en la actualidad. Pero sigamos allá. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, mis hermanos. Eso es algo que la Biblia nos profetizó, que íbamos a ver en estos tiempos, y lo cual lo estamos viendo ante nuestros ojos, cómo el hombre se ha corrompido, cómo el hombre se ha depravado, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, inclusive hombres con animales. Y dice en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios para nada, Dios para ellos no existía, no estaba en sus corazones, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia,
Y estas son las características del hombre que no tiene a Dios en su corazón, a partir del 29. Y miremos todas estas características, mis hermanos. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hasta allí la lista es bien grande. Pero sigamos en el 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, mis hermanos. No solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire toda una cantidad de características del hombre cuando no tiene a Dios en su corazón. Del hombre cuando no tiene el más mínimo temor de Dios. La verdad que la lista es muy grande, no los alcancé a contar, pero hay más de 20 características, las cuales estamos viendo hasta nuestro tiempo. Y esa es la sociedad que se está levantando hoy en día. Esa es la generación que se está ya levantando hoy en día. Una generación peligrosa, como lo describe el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estos son los postreros días, y estos son los tiempos peligrosos, y esta es la sociedad a la cual nuestros hijos y nuestros nietos ya se están enfrentando, a la cual nuestros hijos y nuestros nietos, los más pequeños, se van a enfrentar, mis hermanos. No les espera nada bueno, no les espera nada fácil. De allí la importancia, mis hermanos, que le demos a conocer a Dios, que tengan una relación con el Señor, para que de esta manera el Señor pueda guardarlos y protegerlos. Esta situación de falta de conocimiento del Señor no solamente es palpable por todas estas evidencias que le acabo de mostrar, también es evidente en todas las iglesias del mundo, llámese católica, llámese cualquier denominación, e inclusive, mis hermanos, en las iglesias cristianas. Es tan sencillo como esto. Deténganse un momento en la salida de una iglesia católica, por decirlo así, y miren la cantidad de gente que sale. ¿Cuántos jóvenes saldrán de allí? No los hay. Si acaso uno o dos, o sea, es pasmante. En las iglesias cristianas sucede lo mismo. ¿Cuántos jóvenes vienen a nuestras iglesias cristianas, mis hermanos? Hay una apatía, un desapego. O sea, vemos que esto es algo que va en total crecimiento, mis hermanos. ¿Dónde está la generación de predicadores que nos va a relevar? Este es un síntoma, mis hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Entonces es un síntoma que podemos ser la generación del arrebatamiento, mis hermanos. Porque es que no estamos viendo una generación que siga, mis hermanos. Y esto es algo completamente delicado, mis hermanos, la cual nos tiene que poner a reflexionar a todos y cada uno de nosotros. Sabemos que alejarnos del Señor trae consecuencias muy graves, mis hermanos. De hecho, el profeta Jeremías nos habla de una de ellas. Y vayamos allá a Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. Dice el profeta en ese versículo: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas, mis hermanos. Profundicemos un poquito en este versículo. Dice que todos los que dejan al Señor serán avergonzados, mis hermanos. Y es que ¿acaso no es poca vergüenza para un padre o una madre que su hijo salga gay o su hija salga lesbiana? No es poca vergüenza, mis hermanos. O que su hijo salga ladrón, o que su hijo salga drogadicto. No es poca vergüenza, mis hermanos. Pero todo ¿por qué? Por faltar a un mandamiento que Dios nos dio en Deuteronomio 6, del 1 al 9. No le dimos a conocer a nuestros hijos al Señor a temprana edad, como nos enseña la Biblia. Allá en Proverbios 22:6. Vayamos a ese versículo, Proverbios 22:6.
Proverbios 22:6. Dice el Señor en su palabra: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué nos manda? A instruir al niño, no al joven. Que muchas veces cuando ya vemos las consecuencias de adolescentes y jóvenes rebeldes, es cuando vamos a querer instruirlo, cuando vamos a querer corregirlo. Y a esa edad es muy complicado. Se requiere mucha entrega al Señor para que eso pueda suceder, mis hermanos. La Biblia es clara cuando dice: instruye al niño, mis hermanos. Porque mire que la Biblia no se contradice. La misma Biblia nos enseña que seamos como niños, pero es precisamente porque el niño es dócil, es manejable, es receptivo a la palabra de Dios. A esa edad de los 3 a los 7, 8 años es una esponja. Él te va a estar preguntando constantemente cada vez que le abres del Señor. Él lo va a hacer. Lo viví con mi hijo menor. Y él me decía: papi, ¿por qué a mí siempre me gusta preguntarte cosas de Dios? Entre más yo le enseñaba de Dios, más quería que le diera. Y es allí donde hay que aprovecharlo. Es allí donde hay que darle las bases, mis hermanos. Mire que la Biblia no reconoce que después ellos pueden desviarse del camino, porque ha pasado. Ha pasado. Pero después van a volver. Aquí hay ejemplos. Nuestros pastores es uno de ellos. Un ejemplo. Entonces mira que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Volverá, mis hermanos. Volverá, porque Dios es veraz. Dios cumple su palabra, mis hermanos. Como dice él, la palabra: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir, mis hermanos. Por eso es que tenemos que aprovecharlo esa etapa y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para las etapas que vienen, porque viene una etapa fuerte, dura, que es la adolescencia y la juventud, mis hermanos. Pero tú, dale ejemplo. Tú, cumple lo que dice Deuteronomio 6 del 1 al 9. Habla constantemente de Dios en tu casa. La palabra de Dios no puede faltar en tu casa. Háblales constantemente. Mira que él dice: cuando vayas por los pasillos, escríbelos en las paredes. Hay hermanos cristianos que he visto que ponen versículos bíblicos en la casa. Eso sirve. Son versículos que se van a ir metiendo en su corazón. Son formas de enseñarle sin necesidad de forzarlos, mis hermanos. Entonces mire que ahí en Jeremías 17:13 dice que los que dejan a Jehová serán avergonzados. Y ninguno de nosotros como padres queremos ser avergonzados. Y dice que serán raídos de la tierra, serán borrados. Y si son borrados del libro de la vida. Y si tenemos la salvación, la perdemos, mis hermanos. Porque es que no se nos puede olvidar que venimos con una naturaleza caída, que el pecado nos asedia, mis hermanos, y que mora en cada uno de nosotros. Por eso es que no podemos perder la relación con el Señor. Que tenemos que alimentar para que esa relación con el Señor sea profunda, que alimentemos siempre el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, para que de esta forma podamos someterla a los deseos de nuestra carne, mis hermanos. Es que nosotros cuando recibimos a Cristo recibimos la salvación, pero a partir de allí viene una lucha, mis hermanos. Tenemos que estar batallando todos los días. Un verdadero cristiano está batallando todos los días, porque todos los días esta carne se va a querer levantar, mis hermanos. Y si nosotros no alimentamos el Espíritu Santo de Dios con la oración, con la intimidad con el Señor, con la lectura de la Biblia, congregándonos, ayunando, mis hermanos, el Espíritu Santo se va a debilitar y esa carne se va a levantar. Y créame que vamos a volver de aquellas obras de las cuales Dios nos sacó, mis hermanos. Créame que allá vamos a volver, como no alimentemos el Espíritu. Y miren que Dios es tan maravilloso, tan hermoso, que esta verdad nos las dejó escrita en su palabra para que reconociéramos que el mal está en nosotros, que el pecado mora en nosotros. Y vayamos para eso al libro de Romanos 7, del 20 al 21. Romanos 7, del 20 al 21.
Y es una verdad maravillosa, maravillosa porque nos tiene que alertar, nos lleva a pellizcarnos, a que no podemos descuidar nuestra relación con el Señor, mis hermanos, porque nos vamos a deslizar, porque nos vamos a salir del camino. Y si nos empecinamos en seguir allí, nos vamos a perder la salvación. Romanos 7, del 20 al 21, dice el apóstol Pablo: y si hago lo que no quiero, parece un juego de palabras, pero hay que entenderlo. Y si hago lo que no quiero, o sea, si él hace lo que no quiere hacer, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está reconociendo el apóstol Pablo. Y ustedes conocen la trayectoria del apóstol Pablo. Fue el más grande de los apóstoles. Y está reconociendo una condición que todos y cada uno de nosotros tenemos, mis hermanos. Una condición que no tenemos que descuidar, mis hermanos. Porque va a haber una lucha. Recordemos que el Hijo de Dios, el hombre de Dios o la mujer de Dios, tiene 3 enemigos. El primero es su carne, el segundo es Satanás y el tercero es el mundo. Los 3 grandes enemigos del hombre con los cuales que tenemos que luchar. Pero el principal es luchar contra nosotros mismos, porque el mal está en nosotros. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. Esta carne siempre va a estar incitada a hacer lo malo. Y lo vimos ahí en lo que acabamos de leer ahorita, que una vez que murió Josué, los hijos de Dios volvían a lo malo. Cuando murió un juez, los hijos de Dios volvían a lo malo. Y así también somos nosotros, mis hermanos, si descuidamos la relación con el Señor. Sigue diciendo en el versículo 21, porque estamos Romanos 7 del 20 al 21. Sigue diciendo en el 21: así que, queriendo yo hacer el bien, porque es que eso es lo que debe estar en el corazón de un buen cristiano. Siempre debe estar en su corazón el querer hacer el bien. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, va a haber una lucha interna, una lucha entre la carne y el Espíritu de Dios que ya hemos recibido. Y esta verdad también nos las refleja la Biblia a través del apóstol Pablo allá en el libro de los Gálatas, Gálatas 5:17, para que veamos que es una verdad irrefutable, una lucha que hay en el nuevo creyente, una lucha que hay en el hijo o la hija nacido de nuevo, porque el que no ha conocido a Dios no tiene ninguna lucha. Él está perdido completamente en el pecado. Él le da rienda suelta a sus deseos, le da rienda suelta a la carne. Pero nosotros, que hemos sido rescatados por el sacrificio de Cristo, ya no somos practicantes del pecado, pero nuestra carne va a querer que la sigamos alimentando, mis hermanos, y tengamos cuidado de no satisfacerla, porque podemos perder nuestra salvación. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y ahí está la revelación de esta gran verdad, de esta lucha que siempre vamos a tener, mis hermanos. Estamos en una fase de todo el proceso que se llama santificación. Ya somos salvos, pero tenemos que estar luchando, porque estamos en un proceso en el cual Dios, a través de su Santo Espíritu, nos está preparando para poder llegar a esas moradas celestiales que nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo fue a preparar para nosotros. Este mismo versículo en otra versión dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan entre sí, entonces no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, mis hermanos. La Biblia nos habla también que los hombres sin temor de Dios en sus corazones se caracterizan por ser perversos. Y la Biblia nos advierte sobre las consecuencias que esto puede traer al hombre de perverso corazón. Y una de ellas la encontramos en Jeremías 17, del 9 al 10.
Los hombres sin temor de Dios en sus corazones se caracterizan. Jeremías 17, del 9 al 10, sobre las consecuencias que esto puede traer. Dice perverso corazón el Señor en este texto, Jeremías 17, el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice en el 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, mis hermanos. Y el Señor nos revela una verdad. Engañoso es el corazón, que el corazón de nosotros es perverso y engañoso. Y que el único que puede conocer nuestros corazones es el Señor Jehová. Pero también nos dice que a cada uno le retribuirá según su extravío. Recordemos que la misma palabra en Gálatas 6:7 dice, no te equivoques, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Y también en otro pasaje nos enseña que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y que Dios, al de perverso corazón, lo va a disciplinar. También hay otra consecuencia. Si nos mantenemos en esa condición con un corazón perverso y engañoso, y está en el Salmo 101, versículo 4, que horrenda cosa es caer en manos del Dios. Salmo 101, versículo 4, de perverso corazón lo va a disciplinar. Dice el Señor, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Perverso y engañoso. Y nos dice claramente el Señor que Él se aparta de aquel que es de perverso corazón. Y cuando dice, no conoceré al malvado, habla de raerlo, habla de sacarlo de la faz de la tierra. Porque la misma Biblia nos enseña que al malvado Dios los destruirá. Al malvado Dios los desaparecerá. Pero recordemos que lo que nos lleva a esta condición es precisamente el apartarnos de Dios. Es precisamente el alejarnos de Dios, mis hermanos. De raerlo. Y en Proverbios 17:20, porque la misma Biblia nos enseña que al malvado Dios los destruirá. Al malvado Dios también nos habla de otra consecuencia, pero recordemos que lo que nos lleva a esta condición es precisamente la Proverbios 17:20, es precisamente el alejarnos de Dios, mis hermanos. De raerlo. Dice el Señor. Y en Proverbios 17:20, el perverso de corazón nunca hallará el bien, mis hermanos. Mire la consecuencia tan terrible que hay. Dice, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Pero centrémonos en la parte A. El perverso de corazón nunca hallará el bien, mis hermanos. Y en Proverbios 17:20, podemos pensar que aquellos que se mantienen en la maldad y, entre comillas, prosperan, que hay. Dios no le va a hacer justicia. El que revuelve con su lengua caerá en el mal. Y es totalmente falso. El perverso de porque recordemos que Dios es el juez justo sobre la tierra. Y como se nos dijo ahorita en Gálatas 6:7, que el Señor no puede ser burlado, que todo lo que el hombre coseche, tarde o temprano, lo va a recoger, mis hermanos. Y por eso Dios nos hace énfasis en este versículo de Proverbios 17:20, que el perverso de corazón nunca hallará el bien. En Gálatas 6:7, que el Señor no puede ser burlado, que todo lo que el hombre coseche tarde. Es importante recordar, mis hermanos, que por eso Dios nos hace énfasis. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a dar a conocer a ese Dios hermoso, a ese Dios precioso, a ese Dios maravilloso. Ella es la que nos va a instruir absolutamente en todo, mis hermanos. Y eso es algo que a veces olvidamos, que para conocer a Dios necesitamos escudriñar su palabra, necesitamos revisar las escrituras para poder conocer quién es realmente nuestro Dios, para poder conocer qué es lo que Él quiere de nosotros, para poder conocer cuáles son sus estatutos, cuáles son sus mandamientos, porque recordemos que la Biblia es nuestro manual de vida, es el que nos va a guiar al hombre perfecto que Dios quiere ser en cada uno. Y para eso, para poder conocer, vayamos a 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Para poder conocer qué es lo que Él quiere de nosotros. Vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Porque recordemos que la Biblia es nuestro manual de vida. Es el que nos va a guiar al hombre perfecto. Vemos la importancia. Para eso
Vayamos a segunda de escudriñar las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. 3:16. Porque recordemos que la Biblia es nuestro manual de vida, que es el que nos va a guiar al hombre perfecto. Vemos la importancia. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice toda la escritura, mis hermanos. Segunda de Timoteo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Que sí, fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y le damos la gloria al Señor por ello. Porque nos dejó sus pensamientos aquí plasmados, nos dejó sus instrucciones, lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien, para que nuestros días sean prolongados sobre la tierra. No solamente a nosotros, también a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y le damos la gloria a Dios porque inspiró a estos hombres. Y aquí nos lo recalca que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué nos sirve? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? En el 17, para que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, mis hermanos. Hablando del hombre de Dios, o sea que necesitamos instruirnos en la palabra, para poder ser perfectos delante de Dios y preparados para toda buena obra, porque Dios con cada uno de nosotros tiene una buena obra. También encontramos esta verdad en Juan 5:39, o sea que necesitamos instruirnos en la palabra. Juan 5:39, para poder ser perfectos delante de Dios y preparados para toda buena obra, porque Dios con cada uno de nosotros tiene una buena obra. También encontramos esta verdad en Juan 5:39, o sea que necesitamos instruirnos en la palabra. Juan 5:39, dice la palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vaya consejo nos da nuestro Salvador Jesucristo en este versículo. Nos manda que escudriñemos las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos manda que las revisemos. Porque dice que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, las escamas que tenían nuestros ojos se caen. Salvador Jesucristo en toda esa cantidad de argumentos y huecas sutilezas en las cuales creímos durante mucho tiempo son desarraigadas de nuestra mente y de nuestro corazón, y nos abre el entendimiento al conocimiento del único Dios grande y verdadero, el cual nos va a ayudar a todos y cada uno de nosotros a llegar a la estatura del hombre perfecto que Dios quiere. Y dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la forma de conocer a Dios es estudiando su palabra, es estudiando su escritura. Y ya para terminar, mi hermano, vayamos ahora sí a 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, un versículo que nos muestra las características de los hombres de los postreros tiempos, las cuales la estamos viendo en estos momentos, las cuales nos alertan, estudiando que estamos en esos tiempos difíciles, en esos tiempos peligrosos, las cuales nos tienen que alertar de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, porque ya estos tiempos los estamos viviendo, y que esta desviación del hombre se debe precisamente a eso, a esta generación que se ha levantado sin el más mínimo conocimiento de Dios, sin el más mínimo temor a Dios en sus corazones. Y le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si estos son tiempos peligrosos para nosotros, ¿cuánto más van a ser para nuestros hijos? ¿Cuánto más van a ser para nuestros nietos? Dice en el 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué mayor blasfemia que esta que estamos viendo ahora de los llamados Teria?
llegando al nivel de los animales. Dice en el 2, porque si Dios no hizo a imagen y semejanza de él, estamos diciendo que Dios es un animal, mis hermanos. ¿Qué mayor blasfemia que eso? Soberbios, mire que lo estamos viendo, blasfemos, desobedientes a los padres, y esto sí que abunda. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Vemos llegando una maldad desorbitada, tremenda, mis hermanos. Mire que a nuestros niños no solamente los violan, sino que los mutilan, los matan y los mutilan. O sea, vemos que el hombre ha llegado a un nivel de perversidad mucho peor que el de los animales. En el 3 dice, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas características las estamos viendo hoy en día, mis hermanos. Todas estas características se están desarrollando ante nuestros ojos, mis hermanos. Y es imperioso que volvamos al mandamiento bueno traidores, impetuosos, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Es imperioso que demos a conocer a Dios a nuestros hijos, mis hermanos. Si de verdad los amamos, no perdamos la oportunidad de hacerlo, mis hermanos, porque ahora más que nunca ellos necesitan que Dios los guarde, que Dios los proteja. Nos ponemos de pies, amado Padre Celestial. Señor, queremos darte gracias, Señor, darte a ti la gloria y la honra por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que hoy nos das, que hoy nos regalas, Señor, que nos alerta sobre la necesidad imperiosa, Señor, de darte a conocer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Te pedimos perdón, Padre amado, si hemos obviado este mandamiento, Señor. Pero te pedimos también, Señor, que guardes a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Que nos ayude, Señor, que nos des la sabiduría para corregir lo que tengamos que corregir, Padre Celestial. Guarda, Señor, a esta iglesia, Señor, guarda a los padres, dale sabiduría para que te pedimos también, instruyan a sus niños, Señor, como debe ser, como tú mandas, Señor. Ayúdanos, Señor, que nos ayude, Señor, no obviar este mandamiento, el cual lo diste hace más de 2000 años y que era necesario, Señor, para no ver las consecuencias que estamos viendo hoy ante nuestros ojos. Una sociedad corrompida, una sociedad en decadencia, una sociedad inmoral, una sociedad implacable, sin afecto natural, Padre amado. Te bendecimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Celestial. Ahora te pido, Padre Santo, que lleves a cada uno de mis hermanos en bendición y en seguridad. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.